Buenas tardes. Entraremos a examinar de manera un poco detallada frente a los tipos de organización en el marco de la gestión de los grupos y redes. Aquí vamos a entender un poco cómo han cambiado las lógicas organizacionales sin entrar a profundidad frente a este tipo de temáticas. En términos generales, los tipos, la organización la vamos a entender de organon, que va a significar en griego como instrumento, utensilio, órgano, aquello que se trabaja. Es destacar que es importante entender que las organizaciones se manejan a nivel de personas. Las organizaciones que vamos a trabajar particularmente en este módulo, pues va a estar ligado con la relación de personas, va a ser el conjunto de personas en el marco en el cual buscan alcanzar un objetivo, sea cual sea. Hay organizaciones de tipo social, organización de tipo político, organización de tipo empresarial, organización de tipo institucional. Digamos que todo este tipo de organizaciones hacen parte del mismo conjunto. Lo que buscamos acá es ver las relaciones que al interior de esas organizaciones se dan y cuál ha sido el desarrollo de dichas estructuras organizacionales. En este sentido, también se va a entender un poco y se va a hacer una tipificación según la organización, si es formal o informal. La formal está ligada a un sistema de tareas muy definidas, en la cual hay una cierta responsabilidad, se especifica la autoridad y se debe rendir cuentas. Esta organización facilita la determinación de políticas y objetivos y es una organización que fija, predice y logra que la empresa pueda anticipar sus futuros logros. En este sentido hacen parte de todas este tipo de organizaciones: las organizaciones empresariales, las organizaciones multinacionales, las organizaciones del sector público. Todo este sistema de organizaciones de tipo formal corresponden a reglas muy bien establecidas y a procedimientos muy bien establecidos. La informal, de otro lado, consiste en medios no oficiales y digamos que está ligado a la voluntad del individuo, independientemente de la estructura, y generalmente se conocen como grupos de interés o grupos de amistad. En este cuadro podemos ver los tipos de organizaciones. Entonces vamos a establecer que las formales van a estar ligadas con el trabajo y van a ser grupos de mando o grupos de tarea, y las informales van a ser de grupos de interés o grupos de amistad, que surgen por diferentes tipos de satisfacción y logran generar intereses comunes. En este sentido, las organizaciones son muy importantes para el devenir tanto en la economía como en la vida social, como en la vida política al interior de las sociedades. En este sentido vamos a hablar sobre las estructuras organizacionales. Quiere decir cómo se manejan al interior de las organizaciones las relaciones entre los individuos. No todas las organizaciones tienen la misma estructura, va a depender mucho de qué se quiere con la organización, va a depender de qué tipo de direccionamiento quiere la organización, y en este sentido vamos a presentar los elementos o las tipologías de las estructuras organizacionales más importantes para ver un poco la trayectoria que tiene este tipo de estructuras y cómo llegamos al momento de tener estructuras mucho más abiertas, mucho más descentralizadas, a configurarse como red. En este sentido, la primera es la organización lineal, es una de las más antiguas, se origina con los antiguos ejércitos y en las organizaciones eclesiásticas de la era medieval. Estas eran organizaciones simples y tenían una conformación netamente piramidal, donde cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área, y cada vez que las líneas que establecidas al interior de estas son supremamente rígidas, supremamente estáticas, en las cuales se hacen de manera casi unilateral, donde el jefe manda al subordinado y el subordinado debe cumplir con ciertas tareas o ciertos mandos. ¿Cuáles son las características básicas de esta organización? Las líneas de autoridad son de tipo único y lineales. Entonces hay un superior, se encuentran los subordinados, cada subordinado reporta única y exclusivamente a su superior, tiene un solo jefe y no recibe órdenes de ningún otro. Las líneas de comunicación son estrechamente formales,
que se establece a través de líneas existentes en el organigrama, y donde el superior pues centraliza las comunicaciones, en donde posteriormente le comunica a sus subordinados. La centralización de las decisiones es una de sus características más importantes, en la cual pues la toma de decisiones, la convergencia de la autoridad está en la cúspide, y este es el que toma las decisiones de toda la organización. Logra controlar absolutamente toda la organización sin que haya mayores discusiones en las bases o en los niveles inferiores. La organización funcional, digamos que está basada en un tipo de organización de staff, y esta es un tipo de organización que sustituyó a la organización lineal, pero logra pasar no solamente a su jefe, sino que tiene una serie de áreas que se encarga de su especialidad. Esto ayuda a que sea un poco más flexible y que hayan tareas especializadas al interior de la organización, como los recursos humanos, como el tema de nómina, los que son comunes a la organización, se pueden centralizar de una mejor manera. La organización matricial combina algunas características de los diseños de la organización funcional y por producto para mejorar la capacidad del procesamiento de la información de los gerentes y de los empleados en términos generales. Los gerentes funcionales y los gerentes de producto reportan a un gerente matricial. Digamos, sea de mucho en temas organizacionales o por los proyectos en los cuales bien hay un jefe o un directivo general de la empresa, pero hay unos ciertos proyectos que está liderando la empresa. Entonces los dos no disputan en temas de autoridad, sino que se coordinan y logran generar la entrega de sus actividades para el mejor funcionamiento de la organización. Esta organización de tipo matricial pues es mucho más flexible, es más amplia en términos generales, y logra abarcar elementos que no se tenían en cuenta al interior de las funcionales o de las lineales, porque combina un poco las dos, siendo más flexible la comunicación para que fluya más eficientemente. Esto también se va a organizar en staff. Es un poco la combinación entre la organización lineal y la organización funcional. En este existen órganos de asesoría, de decisión en asesoría, digamos que son aquellos oficinas, son aquellos elementos o áreas que ayudan a la toma de decisiones. No está tan centralizada y logra presentar una asesoría por servicios especializados. Finalmente, digamos que en este tema de engranaje existe una configuración nueva en términos de poder entender que las organizaciones han cambiado, cada vez son más flexibles. Ahorita estamos hablando de organizaciones tipo red, en la cual no existe jefes establecidos como tales, no hay una jerarquía totalmente determinada, sino que entre pares, entre iguales, logramos la combinación, logramos la cooperación, y en este sentido logramos tener mucho más éxito al interior de las organizaciones. Se quita un poco el tema de las organizaciones extremadamente burocráticas, y logra ser también, en el marco de la globalización, pues tener organizaciones de tipo mundial en las cuales todos podemos estar cooperando en tiempo real, en tiempo exacto, y podemos ir aportando desde cualquier punto o parte del mundo, por más remota que sea, gracias a las tecnologías. Esto, digamos, un poco la evolución en términos de cómo entender esos tipos de organización, de cómo entender esas estructuras organizacionales al interior de cada uno de los elementos previstos en las discusiones que se dan al interior de las organizaciones. Será todo por esta sesión. Agradezco la atención. Feliz tarde.